Hola y bienvenidos. Aquí tenemos un problema clásico, un conductor por el que circula una corriente. Aquí vemos unos hilitos, esos hilitos significan que le está llegando corriente a esta barrita. Habrá alguna batería por ahí, alguna pila que suministra esa corriente. Y está sumergida esa barrita en una zona donde hay un campo magnético vertical y hacia abajo. Y entonces nos dan los coeficientes de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático, cuidado que es este el más grande, 0,75, y el coeficiente dinámico de rozamiento, que es este menor, el de 0,5. Entonces se nos dan todos los datos. Se nos da la longitud de la varilla, la masa, el módulo del campo y también, como dije, los coeficientes de rozamiento. Entonces se nos pide la corriente, la intensidad de la corriente que tiene que circular, si la varilla está en reposo pero a punto de deslizar sobre la mesa. Y en la parte B ya la barrita está deslizando sobre la mesa con esta aceleración y también queremos averiguar el valor de la intensidad de la corriente. Tenemos que averiguar para dónde se va a mover la barrita esta y la corriente en estas dos situaciones. Así que los invito a ver este interesante problema. A los efectos de clarificar un poquito más la imagen que tenemos del problema, este dibujo lo hemos representado de otra forma. Hemos representado la mesa vista de perfil, como si la viéramos de este lado. La corriente se nos viene hacia nosotros, por eso puse el punto y la I. El campo magnético siempre vertical y hacia abajo. Aquí pusimos la pregunta, nos preguntan el valor de la intensidad de la corriente si el conductor está a punto de deslizar sobre la mesa, es decir, que aún no está moviéndose sobre la mesa. Y aquí tenemos otra imagen, vemos esto desde arriba con la corriente hacia la derecha, el campo nos quedaría entrante, ¿verdad?, hacia la pantalla. Y bueno, vamos a ver por dónde tenemos que comenzar. Bueno, tenemos que comenzar estudiando las fuerzas que actúan sobre el objeto. Si recurrimos a la imagen del dibujo de en perfil, las primeras fuerzas que nos surgen son la fuerza peso o fuerza de atracción gravitatoria, ahí la tenemos, y la fuerza ejercida por la mesa hacia arriba, que es la normal. El conductor parece que no se va a mover en esta dirección, porque no hay hasta el momento otras fuerzas actuando. Por lo tanto, como ocurre prácticamente siempre en un plano horizontal, bajo la acción del peso y la normal solamente, el objeto no se va a mover en esta dirección. Por lo tanto, el peso y la normal son fuerzas que tienen igual módulo. Y por tanto, la suma de estas dos fuerzas nos da 0. En este dibujo, visto desde arriba, no las voy a representar. Tendría que haber dibujado la normal saliente hacia afuera y el peso entrante hacia la pantalla con este símbolo, el peso. Mientras que la normal tendría que haberla dibujado con un circulito y un puntito, como hemos hecho aquí el puntito este. Bien, sigamos analizando la situación. ¿Qué tenemos? Tenemos una corriente eléctrica que de alguna forma le llega a este conductor. Aquí se dibujan una especie de hilitos, ¿los ven? Estos hilitos, por aquí viene la corriente, por aquí sale. Habrá alguna batería, alguna fuente, alguna pila, obviamente, que suministre esta corriente, porque por arte de magia no va a aparecer esa corriente ahí en ese conductor. Bien. Se nos dan, cuidado, dos coeficientes de rozamiento. Uno será el estático, que es el más grande, y otro será el dinámico, que es el más pequeño, el de 0,75. Entonces, decía que un conductor por el que circula corriente eléctrica y está sometido a un campo magnético va a experimentar una fuerza de origen magnético. ¿Cómo determinamos el sentido de esa fuerza? O bien tenemos la regla vectorial, operando con I, J y K, o tenemos la regla de la mano izquierda o del FBI. Prefiero siempre operar vectorialmente y olvidarme de la regla de la mano izquierda, pero vamos a hacer las dos, comenzando por la regla de la mano izquierda.
aquí la tenemos. Hacemos una especie de revólver, donde este dedo, el pulgar, perpendicular al plano determinado por el índice y el mayor será la fuerza. Este otro será el campo, que apunta hacia adentro de la pantalla. Aunque no se note con esta flecha, el campo está apuntando hacia adentro de la pantalla, como aparece ahí. Y este dedo indica la intensidad de la corriente. Entonces, esta mano se corresponde totalmente con nuestra situación. El campo entrante, la intensidad hacia la derecha, entonces la fuerza magnética que experimenta ese conductor será en este sentido. Y en el dibujito de perfil nos va a quedar en este sentido. La representamos aquí, la hemos representado en este dibujo y también la hemos representado en el dibujo original. En la parte A se nos dice que está a punto de deslizar sobre la mesa, pero aún no se mueve. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué esta varilla no se mueve si está experimentando una fuerza magnética? Porque nos dan los coeficientes de rozamiento y por tanto tenemos que pensar que la varilla no se mueve porque existe una fuerza de rozamiento estática, que la vamos a dibujar así, ¿verdad? En ese dibujo, y aquí la dibujamos en este otro sentido, y en el dibujo original la dibujamos así. Por costumbre, a la fuerza de rozamiento siempre le llamo con una F minúscula. La hemos dibujado aquí, aquí y aquí. Bueno, la precaución que tenemos que hacer al dibujarla es que el módulo de la fuerza magnética y el módulo de la fuerza de rozamiento tienen que ser iguales, porque la varilla está en reposo. Está a punto de deslizar, sí, pero está en reposo. Entonces, en este caso, y solo en este caso, la fuerza de rozamiento puede ser escrita como el coeficiente de rozamiento estático 0,5 multiplicada por el valor de la normal, cuyo módulo será igual al módulo del peso. Y vamos a hacer esa igualdad. Hemos agregado dos elementos. Primero, los ejes cartesianos. He tomado el eje X, el eje Y y el eje Z perpendicular a la pantalla y he dibujado los vectores unitarios Y según X, J según y K, que sería saliente desde la pantalla, pero lo dibujamos así. ¿Vale? ¿Para qué? Para recordar una vez más la regla para el producto vectorial. Y ahora les quiero mostrar por qué no es necesario el uso de la famosa mano izquierda que tenemos ahí. Si nosotros hacemos un producto vectorial, por ejemplo, I por J, nos estamos moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj. I por J nos da K, J por K nos da I, K por I nos da J. Facilísimo. Y si nos movemos en sentido horario, J por I nos daría menos K, I por K nos daría menos J y K por J nos daría menos I. Entonces, hemos planteado la ley de Laplace, que ya hemos visto en multitud de problemas, que nos permite calcular la fuerza magnética sobre un conductor. ¿Qué es L? L es el vector recorrido, que es la longitud del conductor en el sentido en que circula la corriente. Vamos a dibujar el vector L. Aquí lo tenemos, vector L, vector longitud se le puede llamar, mide la longitud del conductor, su módulo es la longitud del conductor y apunta ¿en qué sentido? En el sentido en que circula la corriente. Por lo tanto, este vector L está paralelo al eje X y puede ser identificado por el versor Y, mientras que el campo magnético es entrante, o sea que es perpendicular a la pantalla y apuntando hacia la Z negativa. Como Z lo identificamos con K, con el versor K, nos quedará el campo en menos K porque apunta hacia las Z negativas. Entonces volvamos a escribir la fuerza magnética de la siguiente forma. Fuerza magnética es igual a I
por el producto vectorial de L, que dijimos que lo escribiremos como L por I, producto vectorial del campo, que lo escribiremos como su módulo, por K, pero con un signo de menos porque apunta hacia las Z negativas. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, hacemos el producto I por L por menos B. Entonces eso nos daría menos I por L por B. Estamos hablando de los módulos de L y B, por supuesto. Y luego se nos queda el producto vectorial de I, producto vectorial K. Entonces usamos la reglita. I producto vectorial K. ¿Cómo me estoy moviendo de I a K? En sentido horario. Sentido horario. I por K me da menos J. Entonces, por lo que habíamos dicho, por la reglita. Entonces, como tenemos menos por menos, nos queda más. Y por tanto, la fuerza magnética nos quedará I por L por B según J positivo, lo cual concuerda perfectamente con lo que nos determinó la regla de la mano izquierda. Solo que trabajando de esta forma, no tenemos que usar ninguna regla, que a veces nos da mucho trabajo colocar la mano. En este caso es muy sencillo, pero en otro es muy complejo usar la regla de la mano izquierda. Mejor usar esta notación vectorial. Bien, dijimos que el módulo de esta fuerza es igual al módulo de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene un módulo dado por el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, que en este caso será un coeficiente de rozamiento estático porque la barrita, o sea el conductor, está en reposo. Igualando los módulos, nos queda I por L por B será igual al coeficiente estático de rozamiento por el módulo de la normal, que dijimos que es igual al módulo del peso, el cual calculamos como M por el módulo de la aceleración gravitatoria. De aquí nosotros podemos despejar el valor de la intensidad. Entonces la intensidad nos quedará, transponemos L por B dividiendo y la intensidad será el coeficiente estático por el peso dividido L por B. Hacemos las operaciones y esto nos da 245 amperes. Bueno, esta corriente es una corriente enorme, 245 amperes. Vaya. Bueno, pero ese es el resultado. Así que ahora vamos a hacer la parte B. ¿Qué sucede si aumentáramos la fuerza magnética? Si aumentáramos la fuerza magnética, la varilla empezaría a moverse porque ya superaríamos. La fuerza magnética sería mayor en módulo que la fuerza de rozamiento. Pero recordemos que cuando esto pasa a acelerar, que lo hará obviamente que en el sentido de la fuerza magnética, en este sentido, nunca va a acelerar en el sentido del rozamiento. Pero a partir del momento en que esto empieza a moverse, la fuerza de rozamiento disminuye. Disminuye porque el coeficiente que tenemos que utilizar es el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético, que es este de 0,50, que es más pequeño, ¿no?, que el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, si vamos a tener una fuerza resultante, que la vamos a poder dibujar, vamos a dibujarla así. Vamos a tener una fuerza neta en ese sentido. Esa fuerza neta, o lo que es lo mismo, sumatoria de fuerzas, vamos a tener que plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Y las fuerzas que tendríamos que sumar ahí sería la fuerza magnética más la fuerza de fricción o de rozamiento, más el peso más la normal, pero peso más normal nos va a dar 0, y todo esto es igual a la masa por la aceleración. Y ahora usamos los versores para escribir estos vectores. La fuerza magnética apunta hacia las I positivas. Entonces, como dijimos antes, esa fuerza magnética será I por L por B en J. La fuerza de fricción, como vemos, apunta hacia las I negativas. Entonces la pondremos como menos mu por la normal, que en módulo coincide con el módulo del peso, pero en J
y es negativa porque apunta hacia abajo. La aceleración apunta hacia las y positivas, entonces la podemos escribir como A multiplicado por J. Y la relación de módulos que tenemos ahí es que I por L por B menos mu por M por G es igual a M por A. Y por lo tanto de ahí podemos despejar la intensidad de la corriente. Al despejar la intensidad nos queda M por A, transponemos positivo al segundo miembro mu por M por G y pasamos dividiendo L por B. Y ahora solo resta hacer las operaciones. Sustituyendo por los valores nos queda 169 amperes. Ahora no se vayan porque les voy a mostrar algo que es muy importante para ustedes. Entrando al canal, ¿ves donde dice listas? Bueno, dale ahí a listas, le das para abajo hasta que aparece ¿qué cosa? Cómo resolver problemas de electromagnetismo. Bueno, pincha ahí y fíjate la cantidad de problemas de electromagnetismo que tienes ahí. Como para probar con notable cantidad de problemas de electromagnetismo. Así que ya sabes, suscríbete al canal y triunfa en física.